Bueno, siguiendo nuestro estudio de los hechos proféticos, llegamos a la 10ª parte de nuestro estudio y ahora estamos en medio de la profecía de la azote de la iglesia y vamos a ver cómo es que se pasa de Filadelfia a la Odisea. Entonces, primero que todo vamos a analizar lo que Dios nos dijo que pasaría, porque hay mucha profecía y especialmente para el tiempo de la última generación. O sea, a partir de 1844 la iglesia remanente es la iglesia adventista, y eso quiere decir que todas las profecías de la Biblia, empezando desde Génesis en adelante, por la ley de Moisés, los salmos y los profetas, que se refieren a lo que sucedería en el pueblo de Dios en la última generación, tienen incidencia o se cumplen la mayoría en medio del pueblo adventista. Por eso nosotros tenemos que conocer esas profecías, porque la mayor cantidad de profecías que hay en la Biblia y a la que se le sumó todo lo que Dios nos reveló por medio de Elena de White, tienen su cumplimiento en este tiempo y en la iglesia adventista, antes que llegue el tiempo del fuerte pregón, antes de que el pueblo de Dios reciba la lluvia tardía y salga a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y por supuesto, como Dios le mostró a Elena de White, lo que no quiere el príncipe de este mundo es que entendamos esa profecía. Por eso él haría guerra al estudio de la profecía en medio de la iglesia adventista. ¿Para qué? Para que la antorcha que alumbre el lugar oscuro no pudiera alumbrar y no nos despertáramos, porque el pueblo adventista estaría dormido en la condición del ángel de la Odisea, y en eso tendría mucho que ver el príncipe de este mundo. Pero vamos por partes. Como lo había anunciado en la profecía del Apocalipsis, cuando llegó el tiempo del fin, Dios retuvo los vientos de la persecución y dijo claramente hasta cuándo lo retendría, hasta que su pueblo recuperara el conocimiento de la verdad, los lugares asolados fueran reedificados y su pueblo fuera sellado en la frente y finalmente llegara el día de la última batalla, porque los vientos recién empezarían a ser soltados cuando llegara el día de la última batalla, cuando llegara lo que la Biblia cientifica como el día de Jehová, el día en el que Dios va a actuar para liberar al pueblo que está cautivo en medio de la Gran Babilonia. Entonces, Apocalipsis 7, del 1 al 4, leemos esto. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces Dios dice, no puede soplar viento alguno, especialmente sobre el pueblo de él. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes él había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Son los sellados del pueblo de Dios. Aquí no están los sellados del pueblo que está en medio de Babilonia, sino los que están en Israel simbólicamente, en la iglesia remanente. Y cuando llegó el tiempo del fin, después de retener los vientos, Dios también abrió las palabras de profecía que estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y le dio a comer el librito abierto. Por eso el librito estaba abierto, y se lo dio a comer al pueblo remanente de Filadelfia, que estaba en la tierra que había ayudado a la mujer, para que lo comiera y profetizara por primera vez. Hay un micrófono abierto, fíjense de quién es, porque lo pueden cerrar ustedes, simplemente tienen que apoyar el cursor y les va a aparecer justamente con el mouse derecho la posibilidad de cerrar ese micrófono. Entonces, Dios le dio a comer el librito abierto y sabía que le amargaría el vientre. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para poder probarlo, para saber quiénes serían las 10 vírgenes que amarían su venida y saldrían a recibir al esposo. ¿Por qué saldrían esas vírgenes? Porque creerían y entenderían que el esposo estaría por venir.
Aunque el librito les amargara el vientre, las 10 vírgenes se convertirían en el remanente de Filadelfia, que tendría que comer nuevamente el librito, arreglar sus lámparas, hacer que los 2 testigos volvieran a la vida, porque eso no lo había hecho el pueblo de la iglesia protestante, porque no había entendido la profecía. Y tendría que empezar a profetizar de nuevo para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, porque esa es la misión del pueblo adventista. Entonces, cuando nosotros escuchamos, tenemos que esperar pacientemente. No, hay un error ahí. El pueblo adventista no fue llamado a esperar, fue llamado a trabajar para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Entonces, lo que pasó ahí fue anunciado, como lo tenemos anunciado en Apocalipsis 10, del 1 al 11. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Entonces, esto no puede ocurrir hasta que las profecías para el tiempo del fin hubieran sido abiertas. Esto indica que esto tenía que ocurrir en el tiempo del fin. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Porque, como dice justamente el Antiguo Testamento, cuando habla Jehová el Señor, ruge como un león. Cuando ruge un león, cuando ruge el león, cuando habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué quiere decir esto? Que anunció justamente una serie de 7 eventos, como están las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, etc. Anunció una serie de 7 eventos que son los 7 truenos. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces Jesús tenía que mostrarle a Juan todo lo que estaba dentro del rollo que estaba abriendo. Y dentro del rollo también estaban los 7 truenos. Ahora, pero Dios le dice a Juan que no lo escriba. ¿Por qué? Porque eso va a ser revelado ¿cuándo? En el tiempo del fin. Porque si Juan escribía lo que había oído en la profecía del Apocalipsis, en el tiempo del fin no había nada que revelar. Entonces Dios estaba anunciando que en el tiempo del fin nos enviaría un profeta por medio del cual nos anunciaría justamente las cosas que los 7 truenos han dicho. Y lo haría antes que sucedieran. Y finalmente termina justamente esta parte de Apocalipsis 10 diciendo, y él me dijo, le da el librito abierto y le dice, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y eso es exactamente lo que pasó con el pueblo adventista. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces todavía no existía la iglesia adventista del séptimo día. Y todos los que salieron a recibir al esposo eran adventistas, estaba esperando. Ahora después hubo un zarandeo y el pueblo adventista se dividió en 2. Y a una parte de ellos Dios le envió a Elena de White. Y de ahí surgió la iglesia adventista del séptimo día. Pero con este evento, justamente, que ocurre en el periodo de Filadelfia, comenzaría el tiempo profético final al que hizo referencia Jesús en su sermón profético en Mateo 24-25. Fíjense que nosotros siempre leemos el sermón profético en Mateo 24-25 y escuchamos muchas predicaciones, pero nunca se lo relaciona con la historia. Cuando empiezan a suceder las cosas que Jesús anunció. Y lo claro es que, justamente, como Jesús lo dice, en el tiempo del fin, el reino de los cielos sería semejante a 10 vírgenes que saldrían a recibir al esposo. ¿Y cuándo salieron a recibirlo? En 1844. Entonces, a partir de ese momento, Jesús divide el tiempo final, como lo vamos a ver, en 5 periodos claramente definidos. Un periodo de tardanza,
que es el periodo donde las vírgenes se duermen, y vamos a ver que en ese periodo llegan a estar en la condición de la Odisea, porque pasa algo tiene que pasar ahí. Y está anunciado todo lo que tendría que pasar en tiempo de tardanza. Después llega otro periodo que es el principio de dolores. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa que cambia de tardanza a principio de dolores? ¿Qué pasó ahí? Entonces vamos a ver, porque Dios se lo mostró a Elena de White. Y principio de dolores es el tiempo en el que las vírgenes van a ser despertadas y tienen que prepararse. Porque después, cuando pase el tiempo de principio de dolores, va a llegar el tiempo de angustia, o como Jesús lo llama en el sermón profético de Mateo 24 y 25, el tiempo de tribulación, el tiempo en que hay que predicar el Evangelio para preparar el camino a la segunda venida de Jesús hasta que llegue el fin. Y después que llegue el fin, viene otro periodo que Jesús lo identifica como gran tribulación. Y ese periodo de gran tribulación es el tiempo, incluye el tiempo de angustia de Jacob y el tiempo en el que son derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Y finalmente, está la segunda venida y la fiesta de bodas del Cordero, que comienzan estas fiestas que es el antitipo de la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús viene a buscar a su esposa, a todos los vencedores. Porque las bodas son el juicio investigador. Después del juicio investigador termina el juicio investigador, Jesús sale del santuario y viene el tiempo de gran tribulación. Y finalmente, después de ese periodo, Jesús va a venir a buscar a su esposa. Y ahí va a empezar la fiesta de bodas, la fiesta de los tabernáculos. Y en Mateo 25, 1 al 5, porque después de mostrarnos todos los eventos que ocurrirían hasta su segunda venida, en Mateo 24, Jesús vuelve atrás, dice. Entonces, en el tiempo de la última generación, o sea, en el periodo del que está hablando, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y cuándo ocurrió eso? 1844. ¿Y qué pasaría? Y tardándose el esposo, porque Jesús no vendría en 1844, habría un periodo de tardanza, cabecearon todas y se durmieron. Eso es lo que pasaría. Entonces, ¿cuándo empezaría este periodo? En el tiempo de Filadelfia. ¿Por qué? Porque en 1798 llega el tiempo del fin, Dios retiene los vientos, ya no hay más bestias. En 1844 las vírgenes salen a recibir al esposo y el librito abierto les amarga el vientre. Entonces el periodo del que habló Jesús es este. Y hay un periodo de tardanza que va a terminar después. Pero en el medio del periodo de tardanza, todas las vírgenes cabecean y se duermen. Y ahí va a terminar Filadelfia. ¿Por qué? Porque la característica principal del ángel de Filadelfia es que está despierto, está buscando encontrar la puerta abierta que Jesús dejó delante de él, está llevando adelante la obra de la reforma. Y, como dice Jesús, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, porque todavía no tiene el poder que tenía la iglesia primitiva cuando recibió la lluvia temprana, porque no encontró la puerta y no entró por ella, y no conoce la verdad. Pero Jesús le dice, has guardado mi palabra, porque tiene ahora la Biblia, y no has negado mi nombre. Ahora, pero estas vírgenes que estaban buscando encontrar la verdad, como vamos a ver en la historia del pueblo adventista, llegaría el momento en que se dormirían. Y pasarían nuevas cosas en medio del pueblo adventista, hasta que ese pueblo llegue a estar en la condición que Jesús le dice, hasta que sea desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, por eso es importante que entendamos todas las palabras de la profecía, porque a partir de 1844 se están cumpliendo en la iglesia adventista. Cuando en 1844 se cumplieron 2300 años desde que en el año 457 a.C. fuera dada la orden de reedificar y habitar Jerusalén, la ciudad edificada en Judea sobre el monte de Sión, porque esa era la física, es la Jerusalén terrenal, pero es que a su vez es un tipo de la ciudad de Dios y el reino de Dios en el nuevo pacto, que son los lugares asolados por el hombre de pecado. Entonces, después de que pasaron 2300 años que fuera dada esa orden,
Dios da otra orden, que es similar. Pero esta es la orden de reedificar y habitar los lugares asolados por el hombre pecado, porque hay que reedificar esos lugares. Y llama al profeta anunciado, que resultó ser Elena de White, y empieza a revelarle al pueblo adventista cuál es su misión. Y leemos en Primeros Escritos, página 65. Dice Elena: el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo. En 1844 llegó el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. O sea, hay que deshacer la obra de la apostasía del hombre de pecado. Y cuando esa obra hubiera sido deshecha y conociéramos la verdad, los lugares asolados serían reedificados. ¿Con quiénes? Con nosotros. Pero hay que hacer esa obra. Entonces Dios le dice, bueno, la misión de ustedes es esto. Jesús no puede venir si la brecha... Hay un micrófono abierto, por favor, ¿se fijan? Entonces Jesús no puede venir si esta brecha no fue reparada y los lugares asolados han sido reedificados. Ahora, disculpen, voy a ver aquí. Vamos a desactivar el sonido para no se acople. ¿Ok? Entonces, eso era lo que tenía que hacer el pueblo adventista. O sea, debía estudiar diligentemente las profecías, debía comer nuevamente el librito para comprender correctamente las palabras de la profecía y poder empezar a guardarlas. Por eso Apocalipsis empieza diciendo, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de la profecía, porque la bendición lo va a recibir el que esté guardando las palabras de la profecía. Y también debía estudiar diligentemente las Escrituras hasta reparar la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios, para recuperar el conocimiento de la verdad hecha por tierra. Debía buscar y encontrar al Santo, al verdadero Jesús, porque Él es la puerta estrecha. Es la puerta que está abierta. Es la puerta que Jesús había dejado abierta delante del ángel de Filadelfia. ¿Para qué? Justamente tenía que encontrar la verdad, esa puerta, y cuando la encontrara, la semilla de trigo sería sembrada en su corazón. Porque habría dos semillas, una de trigo y una de falso trigo. Estaría el verdadero Jesús y el falso Jesús, la puerta estrecha y la puerta ancha, el camino angosto y el camino espacioso que lleva a la perdición. Entonces, ¿cuál es el verdadero Jesús? De eso depende nuestra vida, como dijo Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y tendríamos que buscarlo. Jesús nos dice que lo busquemos y que no entremos por ninguna puerta hasta asegurarnos de que entramos por la puerta estrecha. Entonces, el pueblo adventista debía entrar por ella, como los miembros de la iglesia primitiva, al antitipo del monte de Sión, un símbolo del reino de Dios, para poder recibir la lluvia temprana que hace germinar y crecer la semilla de trigo hasta llegar a tener fruto. Entonces, ¿por qué Dios habla de monte de Sión? Acá tenemos algunas fotos de Jerusalén. Entonces, Dios usó estos ejemplos, porque habla del monte Sión. ¿Cuál es el monte Sión? El monte Sión es el monte donde habitaba el pueblo judío. Fíjense, en Jerusalén había dos montes. Estaba el monte Moria, y sobre el monte Moria se había edificado el templo de Salomón, porque era un monte que se lo había alisado, se había hecho al costado una muralla para que la explanada sea grande, y ahí estaba el templo. Y Dios moraba ahí. Pero el pueblo, ¿dónde moraba? En Sión, en el monte Sión. Las casas estaban por acá, en el monte Sión. Ese es el monte Sión, el que está en Jerusalén. Y este es el monte Moria. Y atrás nuestro estaría el monte de los Olivos. Entonces, con una vista más amplia desde el monte de los Olivos, aquí se ve el monte de Sión. Fíjense que este es el monte donde está Jerusalén. Y ahora hay edificios modernos. Y este es el monte Moria, donde estaba el templo. Ahora, pero el pueblo de Dios y Dios vivían en lugares separados, porque el pueblo vivía en Jerusalén y Dios moraba en el templo en el monte Moria. Ahora, hay otro micrófono abierto. A ver si se pueden fijar. No sé quién tiene el micrófono abierto, pero está escuchando sonidos. Por favor.
Bueno, entonces, como dice la profecía, Isaías 28:16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto ¿dónde? En Sión. O sea, el judío entendía claramente dónde. Por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. Porque Dios edificaría su nuevo templo, ya no en Moria, sino en Sión. Ahora, en medio del pueblo. Entonces, ¿cómo era esto? Dios iba a edificar otro templo que estuviera en la cima del monte Sión, donde ahora están estos edificios. No, tomó a Sión como un símbolo de su reino, y su pueblo tendría que estar morando en Sión, ahí. Pero, ¿qué haría él? Pondría su presencia en medio de su pueblo, porque su templo estaría en medio del pueblo. Y en Ezequiel 37, 24 al 28 leemos, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Dónde estaría? Ya no en Moria, estaría en Sión, en medio del pueblo. Ese era el reino de Dios. Por eso Jesús predicaba el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Pero los discípulos no entendían de qué reino se trataba. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, ¿dónde estaría ese tabernáculo? En medio de su pueblo, porque su pueblo sería su templo. Como dice Pedro y lo dice Pablo, sería un templo de piedras vivas edificado sobre la piedra del ángulo que es Jesús. Entonces, su iglesia, la iglesia de Cristo, era ese templo. Era el templo del Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo. Y entonces el pueblo adventista tenía que volver a entrar a ese lugar por la puerta estrecha y debía recorrer el camino angosto hasta llegar a la cima del monte de Sión. O sea, no en la Jerusalén que está en Medio Oriente, en la cima del monte Sión, donde está Jesús. Tenía que recorrer ese camino hasta tener el nombre de Dios escrito en la frente y ser hecho columna del templo y la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, como leemos en Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, en el reino de Dios, no en Jerusalén, la Jerusalén física. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y al comenzar el tiempo de angustia, justamente, debía descender del monte Sión con Jesús para ir con él a la batalla, a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y lo que nos dice Elena de White, justamente lo que Dios le mostró, es que para que eso pasara en pueblo adventista, tendría que producirse un verdadero reavivamiento de la piedad primitiva. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. O sea, lo que Dios le dijo al pueblo adventista, que era reparar la brecha, recuperar el conocimiento de la verdad, era el primer trabajo. ¿Para qué? Para que después los lugares asolados pudieran ser reedificados, para que el pueblo adventista pudiera ser hecho parte del templo de Dios. Y sigue diciendo Elena, debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora, ¿por qué los que se lo piden? Porque acá está la clave. Tienen que estar preparados. Porque el que se lo pide tiene que saber de qué se trata lo que está pidiendo. Ahora, tiene que haber sido sembrado en su corazón la semilla del reino de Dios.
y si entiende cuál es la promesa de Dios y se la pide, por supuesto, Dios se la va a dar. Pero antes que eso, como Jesús estuvo con los discípulos desde que resucitó, fue al cielo en las primicias, volvió y estuvo con ellos 40 días sembrando los semillas del reino, explicándoles de qué se trataba el reino de Dios. Y cuando terminó de sembrar las semillas, ascendió. Y ellos pidieron y recibieron el Espíritu Santo de la promesa. Lo mismo tiene que pasar con nosotros. Los que se lo piden tienen que conocer el Evangelio. Por eso, en el evento de los últimos días, página 192, dice Elena, y esto lo dijo en 1887, fíjense, de 1844 habían pasado 43 años, y el año siguiente eran 44, 1888, y aún el camino no estaba preparado. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. O sea, ellos sabían y tenían claro que tenían que seguir estudiando hasta encontrar la verdad. Y la misma profecía anunciaba que habría una tardanza en el cumplimiento de las palabras de profecía. Y habría una demora en completar nuestro primer trabajo, dado que todas las vírgenes cabecearían y se dormirían antes de completarlo. Pero esta obra sería completada y el Espíritu de Dios empezaría a ser derramado nuevamente antes que cayera el primero en el juicio de Dios y comenzara el tiempo de angustia, cuando las vírgenes, y sería derramado cuando las vírgenes fueran despertadas, arreglaran sus lámparas y empezaran a recorrer el camino angosto. Esa es la promesa de Dios. Ahora, pero vamos un poco al tiempo de Elena de White, porque ellos creían que lo que tenía en el cuadro de 1844 estaba correcto. Pero Dios les había explicado, y después se lo explicó claramente a Elena de White, que no habían entendido bien las profecías. Entonces, como leemos, y que Dios les mostró que no había finalizado el cumplimiento de la visión, porque su cumplimiento aún era futuro. De las profecías que estaban en el cuadro 1844, algunas profecías no se habían cumplido, eran futuras, como leemos en Habacuc 2, 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Y lo que hicieron ellas es ponerla sobre tablas, ponerla en un cuadro y explicarla. Y declárala en tablas. ¿Con qué propósito? Para que corra el que leyere en ella, o sea, para que el que la lea pueda entenderla rápidamente. Ese es el propósito. Y sigue la profecía, dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una tardanza, porque la visión no se cumple ahora, porque después que usted las ponga sobre tablas va a tardar. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y esto es interesante, porque la visión va a tardar en cumplirse, pero se apresura hacia el fin. ¿Qué quiere decir? Que acá en algunas de estas profecías hay tiempos, y esos tiempos, como dijo Jesús, van a ser acortados. Eso significa. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios le estaba diciendo que va a haber un periodo de tardanza y después de ese periodo la visión se va a apresurar. ¿Y cuáles son las visiones que se apresuran? Algunas de las profecías que están en el cuadro de 1843. De estas profecías hay algunas que estaban mal puestas aquí y eran futuras. También las visiones que Dios le daría a Elena de White, porque Dios anuncia las cosas antes que sucedan. Y lo que Dios empezó a anunciar eran cosas futuras. Y habría otras profecías de la palabra de Dios que también se tendría que cumplir y que nosotros tendríamos que entender. Ahora, ¿cuándo se cumpliría? Cuando el pueblo fuera despertado, porque con la tardanza las vírgenes se duermen y hasta que no fueran despertadas, la visión no se puede apresurar. Y como dice Elena de White, Historia de la Redención, página 385. Ya en 1842 el Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fitch a preparar un diagrama profético, lo que fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc, de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Sin embargo, dice ella, nadie vio en ese entonces la tardanza que se presentaba en la misma profecía. O sea, no se dieron cuenta desde qué momento ellos pusieron la visión sobre tablas, hasta que llegara el tiempo en que se cumpliría, habría un periodo de tardanza, que la misma visión lo anunciaba. Y que tampoco se dieron cuenta que las profecías que pusieron en el cuadro, algunas de ellas
se cumplirían después de la tardanza, porque la visión se apresura hacia el fin. Y por eso, fíjense que podemos poner línea sobre línea estas profecías con el sermón profético de Jesús, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon todas y se durmieron porque abrió una tardanza. Entonces ahí también está el periodo de tardanza. ¿Y cuándo termina? Y a la medianoche se oyó un clamor. O sea, la tardanza llega hasta la medianoche. Y ahí se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, esto nos muestra claramente que abrió una tardanza, lo dijo, anunció Jesús, lo dice la profecía de Habacuc, y donde las vírgenes se dormirían, y la tardanza termina cuando son despertadas. Y ahí se empieza a apresurar la visión. Y ahí se cumple, vamos a ver las visiones que Dios le dio a la nena de Job. Y las primeras visiones se refieren a este tiempo, que empezaría cuando se escuchara el verdadero clamor de medianoche. ¿Y por qué se escucharía el clamor de medianoche? Como dijo Jesús en Mateo 24, porque empezaríamos a ver el cumplimiento de las señales. Empezarían a brotar, como él dice, las hojas de la higuera. Y sabríamos que no pasaría esa generación hasta que todo se cumpliera. Y entonces, recién ahí, justamente, cuando hubiéramos encontrado la puerta, podríamos entrar y recorrer el camino que Dios le mostró a la nena de Job en su primera visión. Porque esta es una promesa para el pueblo adventista. Dice ella, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. O sea, es un camino que empezaría donde estamos nosotros, que estaría muy por encima del mundo, y a cuyo final el que lo recorre llega a la ciudad de Dios y entra con el esposo por sus puertas a las bodas, porque llega a la ciudad de Dios y es hecho parte de la ciudad de Dios. Dice ella, alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche, el que despierta a las vírgenes. Entonces las vírgenes están dormidas, son despertadas por el clamor de medianoche, y ahí empieza el tiempo de prueba, porque tienen que arreglar sus lámparas, y guiadas por las luces de sus lámparas tienen que recorrer este camino. Y no todas van a llegar al final del camino. Primero, no todas empiezan a recorrerlo, y de las que lo empiezan a recorrer, no todas llegan al final. Es el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo adventista. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Y va a haber un pueblo que va a recorrer este camino? Por supuesto que sí. ¿Cuándo? Cuando llegara el tiempo de la última generación. Por eso en el conflicto de los siglos, página 517, Elena dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor, o sea, en la iglesia adventista, un avivamiento de la piedad primitiva. ¿No? ¿De cuál? De la que tenía la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Ahí. Cuando el pueblo adventista completara su primer trabajo, recién ahí sería derramado el verdadero Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de Dios. Por eso nosotros sabemos, cuando ponemos línea sobre línea todas estas cosas, que habría un tiempo de demora. Después de ese tiempo de demora vendría el tiempo cuando empezarían a brotar las hojas de la higuera. Y cuando las viéramos, eso nos despertaría. Y ahí se escucharía el clamor de medianoche. Ahora, este sería el tiempo prueba y sellamiento del pueblo adventista. Y cuando el pueblo adventista estuviera sellado y hubiera 144.000 columnas del templo de Dios, recién ahí Jesús iría a predicar fuerte pregón con los 144.000 sellados. Y llegaría el tiempo angustia, el día de la batalla, el tiempo de derramamiento de la lluvia tardía sobre los sellados y la lluvia temprana sobre el pueblo que sale de Babilonia. En cambio, en los sellados la lluvia temprana fue derramada durante el clamor de medianoche.
Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo adventista? A partir de 1844, el tiempo no sería más. Pero ese tiempo es el tiempo hasta que los lugares asolados fueran reedificados, porque había una misión que cumplir. Y hasta que esa misión no hubiera sido cumplida, hasta que no hubiera 144.000 columnas del templo de Dios, no podríamos pasar a la próxima etapa. Entonces, lo primero que habría que hacer era reparar la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios. ¿Cuándo lo haríamos? Lo haríamos aquí, en este periodo, en el tiempo, cuando empieza a brotar las hojas de la higuera, y Dios nos ayudaría a hacer esa obra. Lo vamos a estudiar, vamos a ver todo lo que Dios reveló respecto de esto. Y cuando Dios hubiera completado esa obra y hubiera un pueblo que empezara a conocer la verdad y se despertara, ahí empezaría el clamor de medianoche. O sea, porque la brecha hecha por el Papa en la Santa Ley de Dios habría sido reparada. Y el pueblo adventista empezaría a entrar por la puerta abierta al reino de Dios. Y aquí se empieza a escuchar el clamor de medianoche. En este periodo, que es el periodo cuando los lugares asolados son reedificados, es cuando el pueblo adventista recorre el camino angosto hasta que llega a la ciudad de Dios. Y al final del camino, entra con esposo a las bodas. Y ahí sí, hay 144.000 columnas en el templo de Dios. Y Jesús confiesa el nombre de los vencedores y hay una esposa. Y Jesús ahora sí que puede ir con la esposa a llamar al pueblo que está en Babilonia, como dice Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Empiezan a llamar al pueblo que está en Babilonia y termina la tercera parte de nuestra misión, es predicar el evangelio del reino en todo el mundo hasta que llegue el fin. Y estos son los días de la voz del séptimo ángel, el tiempo del fuerte pregón. Esto tenía que pasar. Ahora, fíjense que nosotros podemos decir claramente que hoy estamos acá. Esto pasó ya, es pasado. Las hojas de la higuera ya empezaron a brotar. Las conocemos, sabemos el día y la hora y qué eventos se cumplieron. Y sabemos que hoy estamos en el tiempo en el que todas las vírgenes tienen que ser despertadas, todas tienen que arreglar sus lámparas. Y estamos en el tiempo por el sellamiento del pueblo adventista, que va a terminar cuando haya 144.000 columnas del templo de Dios. No hay un tiempo definido, porque en nuestro periodo de prueba el tiempo no sería más, hasta que llegue el tiempo de los días de la voz del séptimo ángel. Por eso dice Elena, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. O sea, antes del tiempo de angustia. Esta es la meta que tenemos que alcanzar, y eso la van a alcanzar los que recorran el camino angosto. Ahora, ¿quién es el encargado de hacer esta obra? El que la prometió. Es lo que Dios prometió hacer con sus siervos fieles. Y en Primeros Escritos, página 32, leemos lo siguiente. Dice Elena, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No ha rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Y acá está hablando de la lluvia tardía. ¿Y qué va a pasar? Dice, esto enfureció a las otras iglesias. O sea, cuando el pueblo adventista predique con poder el mensaje del tercer ángel, va a enfurecer a las otras iglesias. Y además va a enfurecer a los adventistas nominales. ¿Quiénes son los adventistas nominales? Los adventistas cuyos nombres sigue inscripto en la iglesia adventista. Porque van a ser los que no reciben el sello de Dios. Porque en la iglesia adventista habría trigo y cizaña. Pero la cizaña no dejaría de ser parte de la iglesia adventista. De la iglesia adventista como la conocemos nosotros ahora. ¿Y qué pasó? Ellos se unen con las otras iglesias para perseguir a los sellados, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, dice Elena, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Ahí llega el tiempo de angustia. Y lo interesante es que, por la similitud con los eventos que ellos habían vivido en sus iglesias, nuestros pioneros, incluyendo Elena White, inicialmente creyeron que sus primeras visiones se referían a los sucesos ya ocurridos en el tiempo que predicaron el mensaje adventista en medio de las iglesias caídas. ¿Qué pasó?
ellos vieron en todas las visiones que Dios les mostró, anunciando el futuro, algo similar a lo que había pasado con ellos. Entonces las asociaron inmediatamente. Después que sus primeras visiones fueran publicadas con el agregado de la interpretación errónea que ellos le dieron, porque esto es importante entenderlo, porque en primeros escritos, junto a las visiones de Elena de White, está la interpretación que ellos le dieron, pero cuando eso ya lo hubieron escrito y publicado, porque era la voluntad de Dios que lo hicieran, Dios le reveló a Elena de White que en esas visiones le había mostrado eventos que ocurrirían en los últimos días, ¿no? Y es la aclaración que ya puso y encontramos en la página 96. Se me mostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá, porque fue publicada de ese modo. Y Dios quería que fuera publicada así. Subsistirá porque es la verdad para los últimos días. O sea, no estaba relatado ahí lo que había pasado con ellos, sino Dios estaba anunciando lo que sucedería en los últimos días, en el tiempo de prueba del pueblo adventista. Vivirá y en el futuro será menos lo que se necesitará decir al respecto. Ella dice, no es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. La verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Este es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Entonces, ¿qué estaba diciendo ella? Cuando llegáramos a nuestro tiempo y volviéramos a leer primeros escritos, nos daríamos cuenta que lo que está escrito ahí, anunciado ahí, está sucediendo en nuestros días. No se refiere a lo que sucedió en el tiempo de prueba del pueblo de las iglesias protestantes. No, estaría sucediendo ahora frente a nuestros ojos. Ahora, ¿cuándo empezarían a cumplirse esas visiones? En la última generación, cuando ya hubieran sucedido todos los eventos anunciados en la profecía para el tiempo de tardanza. Porque eso también es parte de la palabra profética más segura y se tiene que cumplir, incluyendo a los eventos revelados en el sueño profético de Guillermo Miller. Y entrara el hombre de escobilla, porque Dios le dio un sueño profético a Miller y después le mostró a Elena White cómo se relacionaban los eventos de sueño con sus visiones. Porque Dios le mostró a Guillermo Miller el sueño profético y a Elena White la visión de la pequeña Grey. El sueño profético de Guillermo Miller termina cuando él se despierta y empieza el clamor de medianoche. Entonces fíjense que hay una relación muy clara con esto. El sueño profético abarca el periodo hasta que llega el tiempo de clamor de medianoche. Entonces todo lo que Dios le mostró en el sueño a Miller tiene que haberse cumplido. Y a partir de este momento, cuando empieza el clamor de medianoche, se cumple la primera visión de Elena White y las otras. Eso es lo que nos está mostrando Dios. Y es muy interesante, porque esto se está cumpliendo. Vamos a ver, cuando la visión se apresura hacia el fin, hay profecías del cuadro 1843 que se cumplen, especialmente las visiones de Elena White y las otras profecías que hablan de este tiempo. Si alguno tiene alguna pregunta, interrúmpame y pregúntenme más. Así podemos avanzar y no se queda con la duda. Entonces, por medio del sueño que Dios le dio a Guillermo Miller, él nos reveló las cosas que sucederían en medio del pueblo adventista, el campo de padre familia, hasta que entrara el hombre de escobilla. Entonces, primeros escritos, página 84 al 85, Elena White lo registró ahí, porque Dios le dio una visión relacionada con este sueño. Entonces cuenta Miller, después de que vio todos los eventos que ocurrieron, dice, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Y Dios le contesta de forma inmediata. Dice, inmediatamente entró un hombre en la habitación y tenía una escobilla en la mano. ¿Y para qué trajo la escobilla? Porque como Dios le mostró en su habitación, símbolo de su mente, o sea, mostrándole lo que habría en nuestra mente, le mostró que no solamente estarían las joyas verdaderas, sino que la profecía verdadera, sino que habría joyas y monedas falsas que los propios adventistas habrían introducido en la iglesia. Y sobre eso habría suciedad y basura que habrían traído los lobos vestidos de ovejas. Y que la suciedad y basura en nuestro tiempo habría tapado todas las joyas verdaderas. Y eso es lo que tendría el ángel de la Odisea en su mente. Ahora,
¿Qué tiene que hacer Dios? Porque el hombre escobilla es un símbolo de que Dios haría. El hombre escobilla, dice, y comenzó a barrer el polvo y la basura. El hombre puso entonces sobre la mesa, después que barrió todo eso y salió por la ventana, dice, el hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre. Puso todas las joyas en este nuevo cofre que era mayor y más hermoso, puestas en otro orden, no del mismo modo en que las ordenó Miller. Y ahora lo llama para que venga y vea el espectáculo. Miren el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba, dice. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. O sea, el polo antista tendría una luz que brillaría 10 veces más de la que habría brillado en 1844. Y al ver eso, dice Miller, grité de gozo. Y ese grito me despertó. Se despertó a medianoche. Entonces ahora que tenía justamente un mensaje profético que brillaba 10 veces más que antes, tenía que predicarlo. Y como predicó antes, ahora tendría que volver a predicarse. Entonces, este es el grito que genera el clamor de medianoche. A partir de ahí se empieza a predicar la palabra profética más segura en su verdadero cumplimiento. Y eso es lo que alumbra el lugar oscuro. Y a Elena de White, Dios le reveló en sueños y visiones lo que sucedería en la última generación del polantista, cuando ya se hubieran cumplido los eventos anunciados en el sueño y hubiera entrado el hombre de escobilla, como leemos en Primeros Escritos 49 al 52, la visión de la manada pequeña. Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias. Esa sería nuestra condición, la condición lodicense, sin advertir en qué tiempo vivimos ni que ya entró el hombre de escobilla. O sea, cuando hubiera entrado el hombre de escobilla porque alguien clamara a él, sus hermanos estarían en esta condición. Y ella lo vio. Y dice en un momento, rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se prepararan. ¿No? Porque ella dice que estaban por caer los juicios de Dios. Estaba por empezar el tiempo de angustia y el pueblo antista no estaba preparado. Y cuando vi eso, dice, rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo. ¿Para qué? Para que vieran el peligro, abrieran los ojos, vieran el peligro y se prepararan. Porque el pueblo antista no estaría preparado. Entonces, en 1844 había comenzado el periodo donde el tiempo no sería más, que finalizaría cuando los lugares asolados hubieran sido reedificados con los sellados del pueblo antista, cuando hubiera 144.000 columnas del templo de la ciudad de Dios, el templo edificado en la cima del monte Sión, y llegara el día de la batalla. Entonces, comenzaría otro periodo, que son los días de la voz del séptimo ángel. Los días que Jesús dijo serían acortados, porque esos días están anunciados en la Biblia. Entonces, por eso se pueden acortar. No se puede acortar lo que no existe. Y leemos en Apocalipsis 10 del 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, a partir de 1844 habría un periodo donde no habría tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que llegarán los días de la voz del séptimo ángel. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, donde sí hay tiempo, porque están definidos los días, cuando él comience a tocar la trompeta. El misterio dice en nuestras Biblias, pero el original dice el silencio de Dios se acabará. Porque es el tiempo donde Dios va a actuar, es el día de la batalla, el día de Jehová, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, aquí está de vuelta, ahora sí, tenemos los periodos finales y las señales de los tiempos. Entonces, en 1844, Dios llama al pueblo antista y le dice que llegó el tiempo, como dice Elena, de reedificar los lugares asolados. Pero para que eso pasara, el pueblo antista tenía que completar su primera tarea, recuperando el conocimiento de la verdad y reparando la brecha hecha por el Papa a la ley de Dios. Y al final de este periodo tendría que haber 144.000 columnas del templo de Dios. O sea, el templo de Dios tendría que haber sido reedificado. El que fue echado por tierra tendría que estar de pie.
Pero habría un periodo de demora que Jesús en su sermón profético lo llama tardanza. Y después de ese periodo llegaría el tiempo de principio de dolores. Y vamos a ver por qué empieza el principio de dolores. Porque aquí Satanás empieza a actuar. ¿Por qué? Porque ve, como Dios le mostró en la escobilla, que entra el hombre de escobilla. Y cuando entra el hombre de escobilla, lo que tiene que hacer el hombre de escobilla es preparar a su pueblo para que se dé cuenta de los engaños. Y tiene que empezar a barrer la suciedad y basura. Y hay un periodo en que él tiene que trabajar. Y cuando Satanás ve que Dios entra y empieza a preparar a su pueblo para que descubra lo que está pasando, se apresura y empieza a actuar. Y empieza a brotar las hojas de la higuera, porque Satanás quiere que el pueblo adventista no las vea. Entonces empieza a actuar cuando el pueblo adventista está dormido. Y por eso podemos ver en la historia cosas que ya pasaron. Por ejemplo, el 14 de febrero del 2010, el falso profeta hizo sanar la herida de muerte a la bestia religiosa y se unió a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón, como dice la profecía. Ahora ese es un evento muy claro que tiene que abrirnos los ojos, porque ya pasó. Es una de las hojas de la higuera, son eventos, son señales de los tiempos, son eventos puntuales, específicos, que tienen un año, un mes y un día de cumplimiento. Es una de las señales de los tiempos. Después del 27 de octubre del 2011 fue formada la Triple Alianza Religiosa. Y esa Triple Alianza Religiosa salió a buscar a los reyes de la tierra. ¿Para qué? Para que estén preparados con ellas para el día de la batalla. Entonces Satanás empezó a actuar. Y empezó, al actuar, ¿no?, deja huellas y nos muestra cómo está actuando. Pero si estamos dormidos no los vemos. Entonces, durante este periodo, el hombre de escobilla prepararía a su pueblo para que se dé cuenta de lo que está pasando. Y cuando terminara la obra, empezaría el clamor de medianoche. Y hoy estamos en este periodo, ¿no?, porque estas cosas muchos adventistas los vieron. Y hay que predicar y hay que contarlas, porque Dios nos dijo lo que pasaría cuando viéramos eso. Porque ahí seríamos probados. Y este es el periodo de principio de dolores, porque Satanás primero empezó a hacer estas cosas y ahora está haciendo lo que Dios anunció. ¿Cómo logró que se formara la Triple Alianza? Empezó con una guerra, como Jesús. En el tiempo de principio de dolores había guerra y rumores de guerra. Esa guerra que empezó es la de 11 de septiembre del 2001, una guerra religiosa, supuestamente entre los musulmanes y los cristianos. Al final de cuya guerra, después de todo eso, la gente pedía que hubiera paz. Y el 27 de octubre del 2011, el Papa Benedicto anunció: nunca más violencia, nunca más terrorismo. ¿Por qué? Porque ahora todas las religiones se habían unido y andaban juntas en el camino de la paz. Y se acabaron esos ataques. Ahora hay otra guerra, ¿no? Pero son todas cosas que Satanás usa porque estamos en principio de dolores, porque eso lo usa con un propósito. Satanás siempre hace esas cosas con un propósito, ¿no?, que vamos a ver cada cosa que hizo. Pero cuando pasara principio de dolores y el pueblo adventista estuviera sellado en su frente, llegaría el tiempo de los juicios destructores de Dios. Y el primer juicio de Dios es el que anuncia la llegada del día de Jehová, porque Dios deja retener los vientos y ahora sí se puede hacer daño a la tierra y al mar. Y el primero de esos juicios, que es la primera trompeta, produce daño. Y ahí empieza el tiempo de tribulación. Y en este periodo va a ser aprobada la ley dominical nacional, la activa en los Estados Unidos y después en todos los países. Y después que Estados Unidos haga que todos los países establezcan las mismas leyes y que haya una bestia global, van a caer la tercera y cuarto juicios de Dios y va a llegar la ruina nacional de Estados Unidos y Estados Unidos va a quedar destruido. Eso es lo que Dios anunció claramente por medio de la Juárez. Y entonces los reyes de la tierra van a tomar el poder político del nuevo orden mundial y le van a dar el gobierno a la bestia religiosa para que gobierne el tiempo de angustia, porque no van a saber qué hacer. Y ahí viene la segunda parte y más difícil parte del tiempo de angustia. Ahora, pero todo esto va a terminar cuando venga el anticristo, cuando Satanás simule la segunda venida y todo el mundo haya recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. Y después de eso viene el tiempo de gran tribulación, tiempo de angustia para Jacob y
sobre la Gran Babilonia caen las 7 copas de la ira de Dios. Y el tiempo de angustia de Jacob, vamos a ver que termina aquí, ¿no? Cuando en la 6ª plaga, cuando Dios libera a su pueblo y se seca el gran río Éufrates. Y a partir de ese momento viene el castigo sobre la Gran Babilonia y sobre los impíos. Después de que hay la 7ª plaga, aparece la señal del Hijo del Hombre. Y los impíos se meten debajo de las piedras. Y frente a la gloria del que está sentado al trono, van a morir. Y solo van a quedar ¿quiénes? Los vencedores de la última generación. Y en ese momento, cuando Jesús viene, va a resucitar a todos los que descansaron. Y él confesó las bodas a toda su esposa. Y viene a buscar a su esposa. Y viene el 5.º periodo, que pusimos una letra E, que es el tiempo de la fiesta de bodas del Cordero. Porque viene a buscar a su esposa y la lleva con él. Y son los 7 días de la fiesta de los tabernáculos. Este es el esquema y la relación que hay entre los periodos del sermón profético de Jesús, que empieza con la tardanza, salen las vírgenes, hay una tardanza, se duermen, hasta que son despertadas. Pero cuando son despertadas, tienen que, durante el principio de dolores, tienen que recorrer el camino angosto hasta llegar a la cima del monte Sión. Y después tienen que ir con el esposo a la batalla. Y cuando todo haya terminado, viene el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo donde las plagas caen sobre los impíos. Entonces, como Dios le mostró a Joai, en los días de la voz del 7º ángel, el tiempo de tribulación, sonarán las 7 trompetas. Y en el tiempo de gran tribulación serán derramadas las 7 copas de la ira de Dios, como escribió Elena Joai en 1890. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará una trompeta tras otra. ¿Qué está diciendo? Ya las trompetas son eventos que vamos a poder ver, uno tras otro, 7 eventos. Y después de eso, una copa tras otra serán volcadas de forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra, sobre quienes, los que no han recibido el sello de Dios. Entonces, vemos que hay justamente una relación clara. Y los 7 truenos, ¿cuándo suceden? Eso es lo interesante. ¿Cuándo sucederían las cosas que los 7 truenos han dicho y quedaron cerradas y selladas hasta que Dios las revelara en el tiempo del fin? En sus primeras visiones, Dios le reveló a Joai lo que sucedería en el tiempo de procesamiento de la última generación del pueblo adventista, cuando finalizara el tiempo de tardanza, cuando entrara el hombre a escobilla. Y fue despertado de su sueño por el clamor de medianoche durante el periodo que sería principio de dolores. Ahora, esas cosas que Dios le mostró a Joai, después le dio a entender que eran parte de los 7 truenos. Entonces, y por eso, nosotros podemos decir que las 7 copas caen en el tiempo de las plagas, eso está claro. Las 7 trompetas suenan durante el fuerte pregón. El primero de los juicios destructores de Dios es la primera trompeta. Y la 7ª trompeta es cuando Jesús dice: el que es impío sigue siendo impío. Y hay algo, ¿no?, que no está en el Apocalipsis, pero que Dios nos reveló y que tiene que cumplirse. Son los 7 truenos. ¿Cuándo estarían sonando los 7 truenos? ¿Cuándo estos eventos estarían cumpliendo? En el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación. Y ese periodo empieza cuando entra el hombre a escobilla. Pero ya entró. ¿Por qué sabemos que ya entró? Porque Satanás lo vio y empezó a actuar, como Dios le mostró en Joai. O sea, estamos en el tiempo de los 7 truenos. O sea, los 7 truenos ocurren durante el tiempo que no sería más. El tiempo que termina cuando el pueblo de Dios ha sido sellado en su frente. Y estamos en el tiempo de los 7 truenos. Por eso tenemos que entender de qué se trata. Y vamos a tratar de mostrarlo. Mostrar todo lo que podemos ver justamente que Dios le reveló a Nehemiah sobre estos eventos. O sea, Dios le mostró a Nehemiah que los 7 truenos eran un bosquejo de las cosas que habían ocurrido en el tiempo en que ellos predicaron el mensaje del primero y segundo ángel. ¿Dónde? En sus iglesias. Esa era la causa de la confusión de los primeros adventistas, porque lo que ocurrió con ellos en sus iglesias, por obra de los lobos vestidos de ovejas que las hicieron caer, volvería a suceder en medio de la iglesia adventista.
Entonces ellos vieron en esos, lo que Dios le mostró, que ocurriría en la iglesia adventista, algo muy similar a lo que ocurrió con ellos. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Juan que no está en Apocalipsis? Para que ellos no lo vieran, porque ellos iban a ser probados. Ahora, como no iba a ocurrir plenamente en sus iglesias eso, pero sí en la nuestra, nosotros tendríamos que conocerlo antes que ocurriera. Y dice Elena en este mensaje 59 de 1900, la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el pueblo adventista predicó, hubo varios eventos que estaban relacionados con los 7 truenos. O sea, los 7 truenos no era exactamente lo que iba a ocurrir, pero era un bosquejo. Era algo relacionado. Entonces ellos veían los 7 truenos, lo iban a relacionar. Entonces hubieran sabido que Jesús no vendría en el tiempo de ellos. Entonces las vírgenes no hubieran salido a recibir al esposo. Y dice Elena, no era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debía necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no se había de revelar mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Entonces, una vez que el pueblo adventista fue probado y las vírgenes salieron, entonces Dios llamó a un profeta y le reveló lo que los 7 truenos habían dicho. Ahora, cuando Dios se lo reveló a Elena, inmediatamente captó la atención de ellos y lo relacionaron con lo que había pasado con ellos. Por eso en primeros escritos, cuando uno lee la interpretación asociada a las visiones que Dios le dio a Elena, ellos la asocian, está asociado con los eventos que pasaron en esas iglesias. Ahora, ¿por qué Dios permitió que eso pasara? Porque lo que pasó en esas iglesias y lo que Dios le mostró en la visión nos muestra lo que va a pasar con nosotros. Porque las visiones es la profecía de lo que pasaría con nosotros. Y lo que pasó con ellos, es un tipo de lo que pasaría con nosotros. Por eso las dos cosas unidas son las que nos abrirían más los ojos. Justamente, y ese bosquejo que Dios le dice a Juan es el que ellos vieron reflejado en las primeras visiones de Elena de Juan, que anunciaban lo que sucedería en el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación, cuando sonarían los 7 truenos. Y cuando fuera despertado su sueño, después de haberse dormido, justamente, y después de haberse cumplido todos los eventos que Dios anunció que sucederían en la iglesia durante el tiempo de tardanza, todo el pueblo adventista habría llegado a estar en la condición del ángel de la Odisea. Entonces sería despertado y probado. Ahora, ¿qué pasó para que llegáramos a esa condición? Eso es lo que vamos a ver, porque también fue anunciado. Entonces, el pueblo adventista fue llamado en 1844 estando en la condición del ángel de Filadelfia. Y ocurrieron los eventos que Dios anunció. Y acá todas las vírgenes se duermen. Y cuando duermen, ocurren otras cosas. Y cuando las vírgenes son despertadas, pasaron muchas cosas acá adentro. Y esto ocurre donde la iglesia remanente, la iglesia adventista. No en las iglesias que son parte de Babilonia. Todo esto ocurre en la iglesia adventista. Y el pueblo adventista llega a ser desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque está ciego, tiene los ojos cerrados, está durmiendo y no ve lo que pasa. Hasta que sea despertada por el clamor de medianoche. Y ahí sí, tiene que empezar a recorrer el camino angosto, porque va a ver la diferencia entre la verdad y el error. Y tiene que recorrer ese camino que Dios le mostró en el Juan hasta recibir el sello de Dios. Pero ¿cuál sería la condición del ángel de la Odisea? Estaría ciego y sin conocer cuál es su condición. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el que dice la verdad, porque esta es la verdad. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. ¿Qué significa ser frío? Estar muerto, no tener vida. Como Jesús le decía al ángel que estaba en Sardis. ¿Y qué significa ser caliente? Estar caminando y buscando la verdad, como el ángel de Filadelfia. Entonces, ¿qué le dice? No eres frío, no estás muerto.
pero tampoco estás trabajando. Estás durmiendo, estás acostado, porque cuando el cuerpo está tibio es cuando alguien duerme. El ángel de Odisea está durmiendo. ¿Y qué dice? Estoy esperando la segunda venida, pero eso no es lo que Dios te dijo que tenés que hacer. Tenés que trabajar y prepararte, y preparar el camino a Jesús. Porque si esperás, puedes esperar siglos, siglos, siglos y siglos, ¿no? Porque hay que hacer algo. ¿Cómo se despiertan las vírgenes? Escuchando el clamor de medianoche, viendo las señales de los tiempos. Es lo que tratamos nosotros de hacer, mostrarles a ustedes lo que está pasando. ¿Por qué es el clamor de medianoche? O sea, al ver las señales de los tiempos es lo que nos abriría. Aquí viene el esposo. ¿Por qué? Porque pasó esto, esto, esto y esto, como dijo Jesús, que cuando viéramos brotar las hojas de la higuera, no pasaría esa generación. Y cuando nosotros vemos los eventos que ya se cumplieron, sabemos que no va a pasar nuestra generación hasta que todo esto se cumple. Por eso el tiempo es corto, por eso tenemos que correr. Ahora, ¿qué dice Jesús? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, estás durmiendo. Y por supuesto, estás en una condición terrible porque no sabes lo que pasó en tu iglesia. Ojalá fuese frío o caliente, dice Jesús. Y esto es triste. Ojalá estuvieses en la iglesia católica. Y esto es triste. Ahora, que Jesús le diga esto a un adventista es triste. Ojalá fuese frío, o sea, estuvieses en la iglesia católica, o caliente, o estuvieras en la condición que estaba el pueblo adventista a su comienzo. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué le está diciendo? Ahora, si no te arrepientes y cambia tu condición, va a llegar un momento en que voy a dejar de llamarte. Es cuando a las vírgenes insensatas se les cierra la puerta y ya no oyen más la voz de Dios. Deja de llamarlos. Jesús deja de llamarlos. Porque tú dices, yo soy rico. Entonces, ¿qué cree el pueblo adventista? Y es verdad, esto se aplica al pueblo adventista. Yo soy rico. O sea, no nos creemos ricos que tenemos la verdad. Sí, predicamos eso. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Necesitamos algo? No, somos ricos, tenemos la verdad. Eso es lo que creemos. Y no sabes, y Jesús nos dice, no sabes. Crees eso porque estás ciego. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque esa es la condición del pueblo adventista. Entonces, cuando uno piensa que uno no, eso no se aplica a uno, está equivocado. Recién cuando nos damos cuenta que se aplica a nosotros, entonces podemos clamar a Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado. Desventurado significa que no tienes la bendición de Dios. Miserable, pobre, ciego, porque tenés los ojos cerrados, estás durmiendo, no estás viendo nada. En tu sueño te crees rico, pero la realidad, como dice el testigo fiel y verdadero, es que sos un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Ahora, si uno está desnudo, es porque no tiene el manto de la justicia de Cristo, no fue justificado. ¿Y por qué? Es una condición muy delicada. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Por qué? Porque el ángel de Odisea compró de otro lado, no de Jesús. Se cree rico porque le vendieron algo. Pero no se lo vendió Jesús, lo compró en la Odisea. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que se vende en la Odisea hace que el que lo compre llegue a estar desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres. De mí. Clama a mí, yo te responderé. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es lo que Dios prometió darle a su pueblo, que es el amor de Jesús. Para tener el amor de Dios, el amor de Jesús en nuestros corazones, para que seas rico, porque esa es la riqueza. La verdadera riqueza es esa. Y vestiduras blancas para vestirte, porque no estás vestido. Y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, porque cuando veas te vas a dar cuenta. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, el testigo fiel y verdadero, el que nos amó, nos dice esto porque nos ama. Sé pues celoso, dice, y arrepiéntete. Ahora, ¿de qué? Dice el ángel de Odisea, soy rico.
Ahora, cuando unjas tus ojos con colirio y veas y te des cuenta, como dice Elena White, de las abominaciones que se cometen en la iglesia, lo que Dios anunció que estaría ocurriendo en medio de su pueblo en Ezequiel 8 y 9, entonces ahí seríamos probados y tendríamos que arrepentirnos. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, por eso lo estoy amonestando. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, lo voy a ser parte del templo de Dios. Porque voy a entrar a él y lo voy a transformar en una piedra viva. Al que venciere, y el que venciere es el que recorre el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora este es el mensaje del ángel de la Odisea. Y no es algo lindo estar en esta condición. Lo único bueno que tiene el ángel de la Odisea es que está en la iglesia remanente y que tiene una misión. Y que si escucha la voz de Jesús y se arrepiente, va a recibir la bendición que Dios prometió. Y va a poder recorrer ese camino angosto y va a llegar a la ciudad de Dios. Ahora, por eso, en el año 1849, o sea, para que nosotros pudiéramos despertarnos y entender qué estaría pasando, Dios le mostró a Joel que, por medio de sus primeras visiones, Él quería mostrarnos a los que estaríamos errando la verdad bíblica. Entonces, ¿qué dice Dios? Que el pueblo adventista en este tiempo estaría errando la verdad bíblica. ¿Conocería la verdad bíblica? No. ¿Estaría predicando la verdad? No, estaría errando. Entonces, Él quería mostrarnos a los que estaríamos errando la verdad bíblica nuestros errores a tiempo, para que nos volviéramos de nuestros caminos antes que fuera demasiado tarde, antes que llegara el tiempo de angustia. Fíjense justamente esta declaración de Elena de White, de 1849. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. ¿Por qué? Estaban sin profecía. No conocían las visiones, o sea, no conocían lo que estaría pasando en medio de ellos. Pero no hacían caso de las visiones, la forma en que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al deber instrumento, mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en el error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados, o sea, Jesús dejaría de llamarlos para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Entonces, ¿qué es lo que nos despertaría? ¿Qué es lo que nos ayudaría? Las visiones que Dios nos dio, porque las dio con ese objetivo, despertarnos. Entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía: ¿por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces un ángel los señaló y dijo: mi padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Ahora, esto es para el que no quiere oír las palabras de estas visiones. Habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz y él os abandonó a vuestros propios caminos, para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Y este es un folleto que ella tituló: a los que están recibiendo el sello del Dios vivo. Entonces, estas visiones están dirigidas a quiénes? A los que en este tiempo tenemos que recibir el sello del Dios vivo. Como Jesús lo anunció, en nuestra ceguera estaríamos corriendo el riesgo de llegar a adoptar nuestra posición bajo la bandera de Satanás y entrar por la puerta ancha. Ahora, ¿por qué pasaría eso? Y eso es lo que vamos a ver cuando veamos lo que pasó en nuestra iglesia. Entonces, Mateo 7, del 13 al 23, Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
porque en este tiempo habría dos puertas. Entonces Jesús dice, entre solo por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, en que Dios le mostró en Ajuay, y pocos son los que la hallan. Entonces, para recorrer el camino angosto que Dios le mostró en Ajuay, hay que buscar y encontrar la puerta estrecha, porque solo después de entrar por esa puerta podríamos recorrer ese camino. Y dice Jesús, guardaos los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque los lobos, después de haber hecho caer a las iglesias protestantes justamente tradicionales, se habría enfocado en la única iglesia remanente, la iglesia adventista. Y por eso, en nuestra iglesia estaría la puerta ancha. Y estaríamos buscando que nosotros entremos por la puerta ancha. Y como consecuencia de eso, los que entraran por la puerta ancha recibirían poder, como Dios nos anunció. Y después vamos a ver si podemos en algún anexo todo lo que Dios anunció que estaría pasando en nuestra iglesia, porque en este tiempo estarían ocurriendo milagros que no serían hechos por Dios. Y por eso dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos. ¿Cuántos entrarían por la puerta ancha? Muchos. ¿Y qué pasaría con ellos? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y los hicieron? Sí. Ahora, ¿quién les dio ese poder? ¿Fue Jesús? No. Entraron por la puerta ancha. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del Padre de maldad. Porque no conocieron a Jesús, llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Ahora, esto es una advertencia muy fuerte y muy dura, pero son las palabras de Jesús. Y en Testimonios para los Ministros, página 123, Elena dice que son para nosotros, que Dios le mostró que son para nosotros, y especialmente para nuestros ministros. Dice, ya se me ha indicado que señalara, entre otras cosas, el capítulo 7 de Mateo. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida. ¿Qué cosa necesitamos estudiar cada palabra? Como si de ella dependiera nuestra vida. Especialmente prestar atención a estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿cuáles son? Las que escuchamos recién, las que leímos recién, que entremos por la puerta estrecha y no por la otra, porque nos vamos a convertir en hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos. Y esta lluvia no es la del Espíritu Santo verdadero, es el falso. Y vinieron ríos, soplaron vientos, y combatieron contra aquella casa, porque quería habitar en esa casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y va a entrar por la puerta ancha. Se compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos. Vino justamente el falso regamiento. E hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque le hicieron habitación de demonios. Y dice Elena, muchas casas que ahora se creen seguras caerán. Y esa es la advertencia para nosotros, porque tenemos un privilegio muy grande. Pero también tendremos que pasar por un tiempo de prueba. El Señor declara que Él no acepta un servicio dividido. Y después en 1903, y está en Evento de los Últimos Días, página 181, Elena declaró lo siguiente. Y esto en medio, justamente, de lo que había ocurrido en nuestra iglesia cuando el doctor Kellogg había introducido el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia de la personalidad de Dios, que identificó como la misma doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira. Ella dice, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, porque habría muchos adventistas que lo harían, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios, porque Dios nos dejó todas estas visiones para amonestarnos y para advertirnos, para mostrarnos lo que estaría pasando.
Por eso es muy importante para todos los adventistas el llegar a leer y oír todas las palabras de la profecía, para que la luz de nuestras lámparas no se apague. Y lo que vamos a hacer en el próximo estudio es comenzar a analizar cuál fue el anuncio de los eventos que debían ocurrir en el tiempo de tardanza y cuáles son los hechos que nos muestran cómo se cumplió el anuncio de la profecía en nuestra iglesia. Porque ahora vimos cómo se ordenan los periodos, lo que es el periodo de tardanza, como Jesús lo anunció, y lo vamos a ver cuando estudiamos el sermón profético, el periodo que es principio de dolores, después viene el siguiente periodo que es tribulación, después gran tribulación. Ahora, nosotros tenemos que entender todo eso y poner línea sobre línea en los mismos periodos proféticos, todos los eventos, para ver qué es lo anunciado y ver en la historia, ¿no? Porque lo que ocurrió ayer ya es historia, incluso en la historia reciente, todo lo que Dios anunció que ocurriría, cómo se cumplió. Y eso es lo que abrirá nuestros ojos. Y eso es lo que empezaremos a ver el próximo estudio, que va a ser el sábado a las 6 de la tarde. Bueno, que Jehová los bendiga y los guarde. Espero que esto les sea de utilidad y clamen a Dios para que nos ayude y los ayude personalmente en este tiempo difícil.